Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos a nombre de todo el equipo de In Situ. Yo soy José Martín Sámano. El día de hoy vamos a tener una plática bien interesante, de verdad, sobre todo para aquellos amantes de la naturaleza y en particular de las aves. Está con nosotros Juan Flores, quien es el coordinador del programa de aves urbanas de Cancún. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias, Pepe, por la invitación. Muchas Bienvenido. Gracias. Feliz de estar con ustedes. Oye, fíjate que, bueno, evidentemente vivimos en un estado privilegiado por muchas situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, la naturaleza, nuestras selvas, nuestra fauna, y entre ellos, por supuesto, se encuentran las aves, pero como que siempre las ubicamos alejadas de la ciudad y pocas veces nos damos cuenta de la gran variedad de especies que hay, inclusive en la selva de asfalto que tenemos aquí en Cancún, Juan. Completamente, yo creo que es un privilegio vivir en una ciudad como Cancún y bueno, la diversidad de aves que tenemos son muy especiales. Estamos en una zona geográfica muy importante y eso hace que converjan diferentes especies de aves aquí en la ciudad y es importante que la gente las conozca, por supuesto. Claro. Ahora, es una ciudad relativamente joven, ¿no? Apenas unas cuantas décadas. ¿Sientes tú que ha habido un importante deterioro de la presencia de aves o ellas se han venido adaptando de alguna manera a estos cambios que han provocado por el hombre? Completamente, estamos hablando de una ciudad que tiene 45 años y poco a poco hemos visto cómo se ha ido desarrollando, ha habido un crecimiento. Esto definitivamente ha tenido un impacto en la flora y fauna de la ciudad. Y bueno, si posiblemente hace 30 años teníamos selvas un poquito más conservadas, muy cerca de la mancha urbana, hoy la mancha urbana ha crecido muchísimo y de una u otra manera ha habido un impacto muy importante, sobre todo en la parte de la naturaleza, y las aves por lo consiguiente han sufrido ese impacto. Sin embargo, al irlas prácticamente acorralando, sí, pues muchas se han tenido que adaptar de una u otra manera, ¿no? Danos un ejemplo. Bueno, pues hemos visto en la ciudad, por ejemplo, vamos a empezar por el ave más común que ven los ciudadanos, esta ave negra que está en los camellones, el zanate mexicano. Pero ese es de afuera, ¿no? Ese viene, es invasor. Pues sí, son especies que ya se han vuelto ya prácticamente invasivas, pero si lo vemos prácticamente ya la encontramos en toda la ciudad. Estas aves quizás pueden ser un poco más generalistas, es decir, que comen más otro tipo de alimentos, se van adaptando de hecho, mucho más. Dependen muchísimo del ser humano, ¿no? Porque varios de los desperdicios que nosotros dejamos son los que les sirven de alimento. Nosotros como ciudad, pues como ciudadanos les hemos ayudado bastante también a que ellas se reproduzcan mucho más. Las vemos en las casas, nos reportan que se comen las croquetas de los perros o de los gatitos. Sacamos la basura, la dejamos afuera de nuestra casa y estos animalitos son perfectamente súper inteligentes, llegan y empiezan a alimentarse. Entonces tienen una fuente de alimento totalmente muy fácil para ellas. Y hacen que las especies que son las residentes, las que viven aquí todo el tiempo, se vayan prácticamente relegando de la ciudad. Entonces va habiendo ese tipo de situación donde estas especies van sobreponiendo sobre otras que están más. Un funcionario de ecología me decía que los zanates, al ser ya una plaga, era necesario inclusive comenzar a erradicarlas. ¿Estarías tú de acuerdo? No necesariamente. El hecho de que tengamos que erradicarlas no lo creo, porque también hay otras especies de aves que se alimentan de insectos, de frutas. Entonces, posiblemente nosotros como ciudad lo que tendríamos que hacer es sembrar más plantas, a lo mejor más árboles frutales. Darles más espacios. Crearle esos espacios, o sea, tenemos parques todavía en Cancún, entonces esos parques realmente son la fuente de estas aves y pues si podemos ayudarles un poquito más nosotros sembrando plantas en esos espacios que tenemos en nuestras casas, seguramente podemos mitigar esa parte sin necesidad de llegar a erradicarlas o exterminar este tipo de especies. Ajá. Oye, ¿cuántas variedades de aves encontramos, por ejemplo, aquí en Cancún y sus alrededores? Digamos que la ciudad de Cancún, en completamente todo lo que es la mancha urbana, podemos llegar a encontrar alrededor de 250 especies de aves. ¿Dónde están? ¿Solo en la ciudad de Cancún? Sí, ¿dónde están? Pues la ciudad, los ciudadanos no las vemos, a lo mejor. Es lo que te decía. Ajá. Lo que más vemos son zanates, son palomas o son cenzontles, pero esas aves están ahí en grupos muy reducidos, pero están habitando en diferentes partes. Tenemos, no hay que olvidar, la parte del área natural protegida que tenemos en la ciudad de Cancún, este humedal que es Manglares de Nichupté, y bueno, tan solo ahí tenemos un conteo de más de 200 especies.
en toda esa parte, más la parte de selvas que tenemos todavía alrededor del aeropuerto, de toda esta zona. El Parque Cabá. El Parque Cabá, la parte de las playas, también tenemos otras especies ahí. En conjunto, si vamos sumando, tenemos alrededor entre 200 y 250 especies. Oye, qué privilegio. Perfectamente. Totalmente, es un lugar muy importante todavía Cancún, porque además, para iniciar, ¿qué tan importante es? Hay 10,000 especies de aves en el mundo. En México tenemos 1,100 especies aproximadas, es decir, casi un poco más del 10%. Tan solo la península de Yucatán tiene 565 especies registradas. Una ciudad de Cancún que tiene 250, estamos hablando que es el 50% de las que hay en la península de Yucatán, pues son muchísimas, o sea, son en verdad muchísimas y son una gran oportunidad. Además de que son especies que nos ayudan a nosotros como indicadores del medio ambiente, nos ayudan a polinizar flores, a dispersar semillas, son controladoras del medio ambiente. Ahí están y están ellas haciendo también su labor con la naturaleza. Oye, por supuesto, hay desde las más pequeñitas, que son los colibríes, hasta los opilotes, que serían los más grandes, ¿no? Opilotes, hay gente que me dice, oye, ¿hay águilas o halcones aquí en la ciudad de Cancún? Claro que sí las hay, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no las vemos? Porque posiblemente las hemos visto. Lo que no hemos hecho es detenernos un poco más de tiempo a observar. Esa es como la parte más fina de todo esto. A lo mejor nuestra ciudad, como ciudadanos vivimos el día a día, vamos corriendo, te vas a tu trabajo, vas a la escuela, vas a tus actividades y no nos damos el tiempo de detenernos un poquito a observar. Unos minutos es prácticamente lo que nos basta y te puedes descubrir, como bien decías, estamos en una zona privilegiada. Entonces, detenernos un poco a observar, entonces vamos a empezar a observar movimientos ahí en el lugar, ¿no? Vamos a empezar insectos, vamos a ver algunas plantas, algunas abejas, algunos insectos que están ahí, algunas lagartijas y de repente pues, por ahí va a aparecer un ave, ¿no? Te puede llegar un colibrí o de repente si volteas al aire pues puede llegar una fragata o un águila. Y ahí están, ¿no? Simplemente es cuestión de que nosotros le tomemos el tiempo de observar. Y es que ahora sí que literalmente tenemos siempre pues, la mirada en lo que ocurre a nuestro nivel, pero pocas veces volteamos hacia arriba, ¿no? Hacia el hábitat donde están las aves. Y sí, escondidas entre las ramas, escondidas entre las hojas, ahí están y son bellísimas. Y lo más importante que lo puede hacer cualquier persona. Eso es lo más importante. Hay gente que se dedica a estudiar a las aves, hay investigadores. No, pero es un conocedor, tú eres un... Pues yo soy conocedor y trabajo, no me considero un gran experto, sin embargo, me he dedicado este tiempo a hacerlo, pero prácticamente lo que hacemos es promover que los demás ciudadanos lo hagan, que se acerquen, que tomen su tiempo de observarlas y van a poder encontrar cosas increíbles aquí en la ciudad. Yo les voy a comentar que cuando tuve la oportunidad de conocer a Juan, pues yo las aves pues sí me parecen que son parte de, pero nunca les había agarrado tanto interés y tanto cariño de verdad, porque me parecía pues, que no tenía mucho chiste ver a un pajarito, ¿no? Y resulta que voy a hacer un reportaje a un conocido club de golf en la Riviera Maya y es como descubrir un universo completamente desconocido, ¿no? Es impresionante. Se abren los ojos y dices, caray, esto nunca... ¿Dónde estaba, no? Y es cosa de afinar el ojo. No puede ser que no lo haya visto antes, ¿no? Yo no sabía que existía esto. Bueno, ¿no? Necesitamos solamente algunos kilómetros para poder llegar a observar flamencos sí. aquí en el norte de la ciudad prácticamente, ¿no? O ver colores o sonidos diferentes. Ajá. Y se puede, pues, uno realmente se puede llegar a adentrar a este mundo. Hay turistas que viajan de diferentes partes del mundo o turismo nacional que viene a la península de Yucatán, que la mayoría entran por aquí, por Cancún, y solamente vienen a observar aves. Su gasto exclusivo, su tiempo y su pasatiempo para hacerlo es únicamente para venir a observar aves. Es decir, vienen, compran su boleto de avión, llegan aquí al aeropuerto de Cancún, que es el principal de la península, y contratan un guía local, se hospedan en un hotel, hay una derrama económica, rentan un vehículo y se van a la selva o se van a la playa o se van a la laguna o una zona arqueológica y están haciendo una actividad de turismo de observación de aves. Fíjate, y casi no se habla tampoco de eso, ¿no? Se habla de otro tipo de visitantes. Oye, Juan, y dime una cosa, ¿en qué momento te nació a ti el gusto por el estudio de las aves? ¿Fue algo que te inculcaron en tu familia? ¿Fue por cuestión propia? Pues no, llego aquí a la ciudad de Cancún precisamente. ¿Hace cuánto?
Yo tengo 20 años ya en la ciudad de Cancún y junto con mi esposa, que tú conoces, se llama Cecilia, juntos iniciamos este camino de las aves y todo fue a través de la fotografía. Entonces, empezar a fotografiar, encontramos que había estas especies de aves, diferentes formas y todo, y de una u otra manera de la fotografía brincó a estudiar, después un poquito a la parte de juntarnos con otros grupos, con otras personas, y en ese andar, pues bueno, hoy se transformó todo en un proyecto de conservación y conocimiento para las aves y que la gente lo conozca. Oye, comúnmente les dicen pajareros. Pues sí, pajareros. Al principio, cuando decían mis amigos que conocen de la Ciudad de México, me dicen, ¿es pajarero? Pues ¿qué los atrapas o qué? Yo, no, pues no los atrapamos, nos dedicamos a observarlos. Claro. Y bueno, prácticamente aquí en México se les conoce como pajareros, en otros lugares observadores de aves. Y bueno, pues prácticamente ya es una actividad del día. ¿De quien se dedica a ver a las aves? Pues en español, observador de aves. Está en la parte académica, los científicos, están los ornitólogos, ya los estudiosos, la academia que se encarga del estudio de estas especies. En inglés le dicen bird watchers. Entonces, aquí nosotros le decimos pajareros, ¿no? Tenemos nuestros grupos de pajareros, nuestros grupos de amigos. ¿Cuántos pajareros hay aquí en Cancún? Pues fíjate, ha sido muy interesante porque lo que empezó, como tú decías, algo que no se conocía mucho, ya se hacía aquí en Cancún, desde hace unos 45 años, empezaban los primeros estudiosos de las aves y poco a poco empezaron a aparecer guías locales en algunas comunidades de la península de Yucatán, pero hasta ahí se quedaba. Había algunos trabajos de algunas ONGs, pero no permeaba tanto la parte de que un ciudadano pudiera participar en una actividad como esta, ¿no? Había turismo internacional que venía. Estamos hablando, no sé, a lo mejor que cada año nos visitan alrededor de unas 1,000, 2,000, 3,000 personas aproximadamente, turistas que vienen aquí a la península. ¿Y pajareros locales? Pues en lo que estoy hablando, estaríamos hablando de alrededor de unas 300, 400 personas. Hoy, en la península de Yucatán, podemos hablar que tenemos alrededor de unas 10,000 personas. ¡Ah, caramba! Impresionante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato para seguir platicando con Juan Flores, quien es coordinador del programa de aves urbanas de Cancún. Volvemos, esto es In Situ. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de In Situ. Estamos platicando con Juan Flores, quien es coordinador del programa de aves urbanas de Cancún. Y si usted nos acaba de sintonizar, pues ya platicábamos en el primer bloque acerca de esto que para muchos nos es desconocido hasta que no de pronto empezamos a fijarnos en toda la gran cantidad de especies de aves que hay en una ciudad como Cancún. Privilegiados somos de tener 250 especies de las 500 aproximadamente que hay en la península de Yucatán. Así es que esto de observar a las aves, por algo, está jalando cada vez a más personas. Y nos hablabas de una cantidad impresionante de visitantes extranjeros que vienen o de otras partes de la República a ver a las aves aquí. ¿Qué es lo emocionante de ver un ave para ti? ¿Qué es lo emocionante? Bueno, pues al principio era observar algo nuevo y los pajareros, como bien decías, le dicen ver un ave nueva, un lifer, pero poco a poco cuando te vas adentrando vas entendiendo otro tipo de cuestiones, sobre todo los comportamientos, por qué esa ave está aquí. De esas 250 que hablábamos, alrededor de unas 100 son especies migratorias, son aves que no están aquí en México, hay algunas que vienen incluso desde el Polo Norte, Canadá, Estados Unidos. En verano hay unas que vienen del sur y son especies que están haciendo una travesía gigantesca para llegar a un lugar como Cancún, donde si a lo mejor un año antes venían aquí a alimentarse de cierto árbol o de cierta planta, cuando llegan ya lo que se encuentran pues es un edificio de 3 o 5 pisos. Entonces, eso te da una idea de qué tan maravilloso puede ser el que puedas observar un ave que está en un lugar tan lejano. Si tú quieres cruzar en embarcación hasta Miami, te puede llevar a lo mejor 3 días, en avión a 6 horas, y estas aves cruzan todo el Golfo de México para llegar a un lugar como Cancún o el país de México, como México. Pues es increíble que tengas especies así, o especies que son tan reducidos sus hábitats que ya están protegidas por las normas mexicanas.
por la norma 059 y bueno, son tan reducidas que es muy posible que de continuar con este crecimiento de las ciudades, esos hábitats pueden desaparecer y con ello las especies que están ahí. ¿Cómo ha sido en los últimos años, de acuerdo a la observación que tú vienes realizando, la proliferación o la disminución de algunas poblaciones de aves? Seguramente irán disminuyendo, posiblemente si teníamos selvas aves en esta parte norte de la península, con los crecimientos de las ciudades como Cancún, como Playa del Carmen, pues estamos viendo que las selvas las vamos achicando de tal manera y esas especies pues dicen, pues con permiso me voy de aquí. Entonces han tenido que ir migrando. Muchas que se veían en el sur del estado, se veían hace algunos años en el norte del estado. Esas simplemente ya no las vamos a poder observar en algunos años aquí. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer todos y cada uno de nosotros para ayudar a conservar las aves? Yo creo que lo primero es conocerlas, o sea, conocer esas especies. No podemos amar lo que no conocemos, no lo podemos cuidar. O sea, ¿cómo vamos a cuidar si no conozco a alguien, ¿no? Si no conozco esto? Entonces, lo primero es informarnos, conocerlo. De ahí el proyecto del programa de aves urbanas de Conavio, que su idea es acercar a los ciudadanos la información de las aves más comunes que hay en la ciudad y empezar a conservarlas a través de la educación ambiental, a través de programas con los maestros, de las amas de casa, y que entiendan de una u otra manera que las aves nos ayudan, como te decía, son indicadores del medio ambiente, nos están ayudando. Sin ellas no habría árboles, no habría plantas, claro. ¿Sí? Entonces las tenemos que ver como unas aliadas, entonces las tenemos que conservar, pero para conservarlas tenemos que conocer. ¿Cómo le hago yo si de pronto quiero entrarle a este mundo de la pajareada, de ir a observar a las aves? ¿A quién me acerco y qué necesito físicamente como equipo? Es una muy buena pregunta, porque antes no había mucha información en las redes sociales. Hoy en las redes sociales, si tú tecleas observación de aves en Cancún, observación de aves en la península de Yucatán, te van a arrojar una cantidad de grupos. De ese grupo que te decía, de muy poco tiempo, en unos 6 años, ha crecido, yo creo que un 300, 400%. Caramba. Quizás no aquí en la ciudad, pero sí en toda la península de Yucatán, y eso te permite que empieces en Cancún, en la ciudad, en una de las ciudades principales de la península, a hacer tu observación de aves, y de ahí perfectamente te va a llevar a otros sitios de la península que son maravillosos. Zonas arqueológicas, playas, reservas, áreas naturales protegidas, y se vuelve realmente toda una odisea poder hacer y disfrutar de esta actividad. Entonces ahí busca uno en los links, seguramente habrá alguna que nos llame más la atención. Seguramente. Y ahí nos acercamos. Y decía yo, pues evidentemente el equipo, pues sin duda unos binoculares, ¿no? Para empezar. Sí, unos binoculares que para algunas personas puede llegar a ser costoso adquirir unos binoculares. Con el programa aquí en Cancún tenemos algunos binoculares que cuando hacemos las actividades se los facilitamos sin costo a la gente sale con nosotros a observarlas, damos una explicación de lo que están observando y por qué es importante que estén haciendo esta actividad y por qué es importante conservar el medio ambiente en el que estamos. Oye, y dime una cosa, ¿cuál es tu ave favorita? Debes de tener algunas o algún grupo de aves que sean tus favoritas. Hijo, es que todas son, los colibríes son increíbles, una ave tan pequeñita que bate sus alas en todo momento y viaja súper rapidísimo. Las rapaces, por supuesto, son aves imponentes, el águila pescadora, que la tenemos aquí en la zona hotelera. Sí. Las hemos visto en las torres, ¿verdad? En las torres de energía eléctrica hasta arriba. De telecomunicaciones, ahí están, y fíjate que hacen sus nidos sobre las torres de energía eléctrica porque precisamente están buscando una zona alta, ¿no? Y ahí están sobrevolando toda la zona de manglares, toda la zona de la laguna. Ajá. A mí, en lo particular, les voy a confesar, mi ave favorita es el pájaro reloj. Y aquella vez que fuimos a hacer el reportaje no tuvimos la fortuna de observarlo, estuvimos horas y horas esperando afuera de un cenote porque son aves que llegan, mira, aprendí mucho ese día, que viven normalmente donde hay cuerpos de agua, pero pues ese día el pájaro reloj no apareció. Y de pronto voy de fin de semana, me voy ahí por Acumal, a una reserva ecológica y había un cenote y de pronto digo, aquí me voy a encontrar un pájaro reloj. Y dicho y hecho, son impresionantemente bellos. Son hermosos. Que además hay toda una mitología al respecto. Pues ¿no? Sí, el ave, el pájaro to, que le llaman aquí en maya, el momoto cejas turquesa, que es el nombre en español.
Es una ave emblemática de la península de Yucatán. Cuando uno visita una zona arqueológica o estas partes de los cenotes que tenemos aquí en la península, podemos con mucha suerte llegar a observar a esta ave, con azules turquesa, y esta es su cola que hace en forma como de un péndulo de reloj. Definitivamente la persona que llega a observar esa ave, perfectamente se puede llegar a enamorar de ella. No, o sea, es increíble la gran diversidad. Entonces, y es lo que te decía, al conocer un poquito más, entonces empiezas a ver especies que son exclusivas, son endémicas, por ejemplo, de aquí de la península de Yucatán, que solamente las vamos a ver aquí, no las vamos a ver en otra parte del mundo, ni en Centroamérica, ni en Sudamérica, ni en otro lado. Y hay gente que viaja, como te decía, exclusivamente a verlas. Oye, ¿los mayas eran estudiosos de las aves? Sí, seguramente, pues ellos las utilizaban precisamente para ver sus ciclos, también quizás para la siembra, sus temporadas para ciertas actividades. Los más chiquitos, estos migratorios que le llaman, son chipes, en maya les llaman pichanes, y bueno, pues ahí vienen, sabían que cuando venía ya la parte de la migración de invierno, que se establecen en el otoño, ya se veía, ahí vienen ya los espíritus para la fecha de finados, ¿no? El Pichán. Exactamente. Del Día de Muertos. Y así pues podemos encontrar diferentes leyendas de la cultura maya relacionadas con las aves. Entonces, cuando uno logra hacer este viaje a una comunidad maya y escuchar a las personas antiguas, cuando empieza a relatar algunas historias acerca de las aves con la cultura maya, es increíble esa parte. Y qué mejor que la gente pueda viajar y hacer turismo y conocer este tipo de cultura. Pues es increíble. Oye, ¿alguna anécdota que te haya sucedido durante todos estos años de experiencia observando aves? ¿Algo que recuerdes en particular? Lo que más nos gusta a nosotros es el contacto con la gente. Ese crecimiento que te decía de cómo ha crecido la actividad de observación de aves en la península de Yucatán, yo creo que es con lo que nos quedamos nosotros. Con lo que yo me quedo en lo personal, como cada vez más personas salen a observar aves y te cuentan sus historias. Esas historias de que me estás preguntando, vemos cómo se va replicando lo que damos en las pláticas o en los talleres o en un curso o en las universidades, y de repente nos llama la gente para decirnos que están ya haciendo su club de observación de aves, que están saliendo a observar, que están haciendo proyectos de conservación, que salen a limpiar un sendero. Se comparte muchas veces la información, ¿no? Es decir, oigan, fíjense que me encontré a un pájaro reloj en tal lugar, ¿no? La foto, sí. ¿Se comparten entre ustedes? Eso que estás llamando se llama Ciencia Ciudadana y es el proyecto de aves urbanas que tenemos con Conavio. La idea es que los ciudadanos compartan sus observaciones, compartan su información al momento, se registran en plataformas oficiales vía internet. Sí. Y tú ya sabes perfectamente lo que está observando una persona en Chetumal, o lo que estoy viendo yo aquí en Cancún, o lo que están viendo los compañeros en Río Lagartos, etc. Entonces, la gente con esas observaciones, lo que vamos haciendo son mapas, donde vamos registrando perfectamente cómo están las aves, cómo se están comportando, si ya viene la migración, si no hay aves, qué es lo que está sucediendo. Y esa aportación la están haciendo los ciudadanos, lo están haciendo los niños, las amas de casa, los maestros, los estudiantes. Los investigadores no pueden darse abasto para hacer el estudio completo de todo un área tan grande. Es ahí donde los ciudadanos participan haciendo este trabajo de ciencia ciudadana. De ciencia ciudadana. Oye, y los niños, por supuesto, importantísimo desde pequeñitos llevarlos para que vayan aprendiendo y se vayan enamorando, ¿no?, de las aves. Lo platicamos en diferentes foros donde los adultos de hoy, anteriormente aquí en la península de Yucatán, muchos de ellos se dedicaban a la cacería o a darle con el tiraúle que le llaman aquí en la península, con la resortera. Los de diablo. Era como una actividad muy común, era algo muy común de una actividad de los niños de esa época. Hoy los niños de ahora están saliendo a observarlas y están aparte registrando sus especies, están aportando información valiosa para la comunidad científica. Esa es la gran diferencia, pero la diferencia fue precisamente hacerles llegar esa información, lo valioso que son las aves para ese lugar. Claro. Oye, hace poquito, rápidamente, hace algunos meses tuvimos el problema de los trogones, esos pajaritos muy bonitos, amarillos con negro, que comenzaron a estrellarse. ¿Se sabe ya qué fue lo que pasó? Bueno, el último estudio que se hizo por parte de diferentes ONGs y otros ciudadanos que participaron, se concluyó que en el invierno del 2016, lo que fue la parte de enero y febrero, fue un invierno muy seco. Hubo muy poca lluvia. Y al hacer los comparativos de años anteriores se vio una elevación en la temperatura muy, muy fuerte. Ese fue como que el último
la última hipótesis a la que se llegó. A ciencia cierta no se supo realmente qué fue lo que sucedió, pero tiene que ver con este cambio. Seguramente el cambio son climático. Exactamente. Entre otras cosas, las aves. Muchísimas gracias, Juan Flores, por haber estado aquí con nosotros. Hay tema para largo, para hablar acerca justamente de estos seres maravillosos que son las aves. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, pues invitar a la ciudadanía que se una a este proyecto de ciencia ciudadana. Así es. Gracias, Juan, y gracias, por supuesto, a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en cada emisión de In Situ. A nombre de todo el equipo, yo soy José Martín Sámano. Pásela bien. Abrazo fuerte, donde quiera que esté.